Estimados amigos del mundo, reflexionando acerca de la formación humana, nos hemos cuestionado hacia dónde gira más nuestro pensamiento cuando a formación humana nos referimos. ¿Hacia la trayectoria de una bala o hacia el vuelo de la mariposa? ¿Qué opinas tú al respecto? Cuando nos referimos a formación humana, estamos hablando de aquellas necesidades que como individuo tenemos para desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas en el individuo. Individuo que posteriormente alcanza la ciudadanía en esa medida. Ese es el propósito de esta primera parte, ver cuál de las dos opciones se parece más a la formación humana. Una abeja se estima que va en su zigzagueo del vuelo, tocando entre 2.700 a 2.800 flores en su proceso de confeccionar lo que conocemos como la miel de abeja. Fíjense, en un día ella debe tocar esa cantidad antes citada. ¿Será así la vida del individuo o será más parecida a la trayectoria de una bala? Para ello hemos de desarrollar un conjunto de elementos que configuran lo que es la sensibilidad. En este maravilloso libro de Ismeride José Astudillo López y de Juan Javier Astudillo López, El vuelo de la mariposa en el fluido digital, definen muy bien a la sensibilidad como aquel don, aquella capacidad que tienes tú, yo, él, ella, para visualizar las oportunidades, para ver aquello que no necesariamente otros están mirando, aquellos que no están observando. De eso se trata, de desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas para poder nutrirnos en sensibilidades. Por eso, cuando anteriormente hablábamos de las redes sociales y de la cultura digital, ellas están interrelacionadas, interconectadas, porque las redes sociales muy probablemente en los primeros augurios, en los arbores de la fecundidad de lo que es las redes sociales digitalizadas, que quedó muy bien definido anteriormente, las redes van como la mariposa picando de flor en flor, porque así viene siendo el comportamiento de los ciudadanos en sociedad. Es así como hace falta que nosotros veamos este video, por ejemplo. No basta ser viejo para entender la necesidad de las relaciones humanas entre las personas. Veamos este ejemplo entre las personas y la tecnología. ¿Estás listo? El otro día pasé 1 hora de mi tiempo en el banco con mi papá debido a que tenía que hacer una transferencia de dinero. No pude resistirme y le pregunté: papá, ¿por qué no mejor activamos la banca por internet? Y ya más rápido, más fácil. Y él me contestó: ¿por qué habría de hacer eso, mija? Bueno, papá, entonces no tendrías que estar parado aquí 1 hora para poder hacer una transferencia en el banco. Es mucho más fácil en línea, ¿sabías? Y mi padre me pregunta: si hago eso, ¿no tendré que salir de mi casa? Y yo le contesté de manera emocionada: sí, exactamente eso, ya no tuvieras que salir de la casa. ¿Cómo ves? ¿Nos cambiamos a la banca en línea? Le dije: es más, no solamente el banco, te pueden entregar comida a tu casa, Amazon, compras y otras tiendas en línea. Ahora resulta que todos te ofrecen todo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo yendo físicamente al banco? Eso ya no se usa, papá. Y pongan atención, porque su respuesta me dejó sin palabras. Desde que entré al banco hoy, me he encontrado a 4 de mis amigos. He conversado con el personal del banco, que hasta el día de hoy me conoce muy bien, ya que llevo toda la vida viniendo a esta sucursal. ¿Sabes que estoy solo, hija? Esta es la compañía que necesito.
Me gusta arreglarme para ir al banco, tener tiempo suficiente. El toque físico es lo que yo extraño y anhelo. ¿Y qué crees? Hace unos días, hija, me enfermé. El dueño de la tienda al que le compro yo la fruta vino a verme. Se sentó junto a mi cama y comenzó a llorar. Y pon mucha atención, hija. Cuando tu mamá se cayó hace 2 años, antes de morir, mientras caminaba por la mañana, nuestro tendero local la vio y la subió inmediatamente a su auto y se apresuró a traerla a la casa, ya que sabía dónde yo vivía, hija. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tendría ese toque humano si hiciera todo a través de en línea? ¿Por qué querría yo que me entregaran todo en casa y me obligaran a interactuar tan solo con mi computadora? Obviamente no. Si las personas vivimos del contacto físico, uno no se enamora en línea. Se enamora por lo que siente, huele y ve y siente al momento de conocer a una persona. Así es como uno se enamora. Me gusta conocer a la persona con la que estoy tratando y no solamente al vendedor. Esto crea enlaces y relaciones entre personas que cada día se va perdiendo más. Y te pregunto por última vez, hija, ¿las tiendas en línea ofrecen todo esto? ¿Y qué creen? No tuve nada más que decir. Una vez más, mi padre tenía razón. La tecnología no es la vida, nos facilita nuestra vida. Sin embargo, no hay que perder el contacto y el toque con las personas que más queremos. Recuerda que nunca sabes cuándo va a ser la última vez que convivas con una persona de tu familia o con una persona que amas. Es cierto que vivimos en una época en la que no tenemos tiempo, en la que vivimos deprisa, vivimos en una vida instantánea, en donde todo lo queremos al instante. Pero ¿qué crees? Al instante desaparecen relaciones, al instante uno se desenamora, al instante te llegan mensajes de texto y al instante te bloquearon en un momento. La vida es de momentos y los momentos más hermosos en tu vida o ya pasaron o están a punto de pasar. ¿Y qué crees? No va a ser a través del aparato, va a ser a través de estos 2 ojos, de esta boca, de esta nariz, de estos oídos y de este tacto. Aquí en tu pensamiento se encuentra todo. Yo no estoy peleada con la tecnología, inclusive este mensaje ha podido llegar a ti gracias a eso. Yo solo quiero estar en un mundo más balanceado, en donde no perdamos piso y no perdamos la sensación y el toque de esas relaciones que tanto amamos. Allí se percibe con mucha nitidez, con mucha claridad, cómo un individuo que no es nativo digital, sino un señor que habla con su hija acerca de ese conjunto de necesidades como acabamos de visualizar allí en el video. ¿Qué nos está ocurriendo? Que pareciese que el roce nos está haciendo muchísima falta cada vez más. Si observamos ahora esta fotografía, ¿qué tenemos en nuestras manos? Por supuesto que lo que tenemos es el mundo. Veamos bien esas manos. Y en ese mundo se va colando a través de los dedos de nuestras manos ese conjunto, ese cúmulo de vivencias, de oportunidades, de creencias, de pareceres tan importantes en la vida. Y vamos como en el proceso sencillo y cotidiano de amasar la harina para conformar el pan. Otro elemento que quisiéramos compartir contigo es una bellísima conversación sostenida con 2 creadores del arte cinético, el maestro Carlos Cruz Diez y el maestro Jacobo Borges. El primero sostiene que el mundo necesita ser reeditado, que los jóvenes ameritan construir y conformar todo un cúmulo de necesidades que él tiene y que otro no se la va a conformar. Y Jacobo Borges, a la edad de 11 años, un excelente pintor, artista del arte cinético, nos dice que él, mirando hacia dónde él iba, cómo vivía, cómo llevaba el alimento a casa, siendo pintor, descubrió, Dios mío, ¿será que al pintor nadie le paga?
y él se quedó mirando un camión que atravesaba la calle en ese momento y encontró una valla pegada, adherida al camión. Y él se acercó, después de mirarla fijamente, se acercó al chofer y le dijo, ¿dónde hacen esas vallas? Y el chofer le dijo, en tal parte. Y él se acercó allí. A partir de ese momento, Jacobo Borges encontró la esencia, encontró la chispa para poder comenzar a pintar. Comenzó a hacer pinturas para esa empresa de ese camión que llevaba productos por las ciudades. O veamos el ejemplo como este que tenemos aquí de la orquesta. Ese músico llamado Rafael Dudamel es nada más y nada menos que un joven formado en una red de orquestas de un país suramericano llamado Venezuela. Observen el video. This is so special because then we will have a canon of this melody. We have 3 elements. The first element is the march that we have with the timpani playing always. Then the melody that goes from the contrabass to the bassoon, to the cellist, to the tuba, and then is coming another element, very special, that is the oboe. Es como un tango, ¿no? Maybe Mahler have a Latin part of the blood inside. They always start in the legato, but Shelley have a little fortissimo, Shelley, fortissimo, 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 fortissimo. This is not a face of fortissimo. Son una cara de fortissimo. Bájate un poquito alto el fa, Lewis. Pizzicato. Always thinking in fortissimo, pensando en fortissimo siempre, pero pianissimo. It's ironic, this melody. ¿Se dice ironic o ironic? Realmente no es un concierto, es una cosa que a nuestro modo de ver se parece más a ese vuelo de la mariposa, a ese zigzagueante mundo en el cual nos estamos desenvolviendo hoy. ¿A qué suena aquel? Dame la nota más fuerte. Dime cómo podemos engranar mejor esta perfección. Pareciese que más importante que la batuta del director es el principio de la autoorganización, que es aquella, amigos, que nos hace ser responsables de mi performance. En la medida en la cual yo actúe de manera correcta,
en esa medida la orquesta va a funcionar correctamente, va a sentir una perfección buscada. Ese es el principio de la autoorganización. A ese no queremos referir porque es la búsqueda de la sensibilidad, de lo más profundo que está en el ser humano para poder alcanzar la perfección. Sensibilidad es erizarse la piel, pero al mismo tiempo también es tener la mirada más sublime, al mismo tiempo es degustar bien todo aquello que te ofrece la naturaleza y el paisaje, no tan solo con el paladar, también se degusta con las manos, con los oídos, con los sensores que tenemos dispuestos por toda nuestra ergonomía corporal. Y en ese mundo de música, tuvimos la oportunidad de conversar con un músico formidable, José Apolinar Cantor, quien tuvo una experiencia brillante que posteriormente pudiéramos compartir con ustedes en una universidad norteamericana. Y él nos decía que ustedes, como estudiosos de la cultura digital, han escuchado cuando alguien afirma que la música es un lenguaje. Él sostiene que la música va más allá que eso, que la cultura digital quedó hasta allí con relación a la definición de música. Para este músico, él define a la música con tres caras. Él dice que la música tiene arte, una cara es arte, una cara es ciencia y otra cara es magia. Ciencia porque los sonidos conllevan a una matematización del pentagrama, algo perfecto. Magia para poder crear, buscar la perfección a través de los diferentes modelos que te da la mente del ser humano. Y arte para consustanciarse con la creación, con la innovación, para buscar nuevos escenarios. Y en esa conjunción de creatividad, el lenguaje es uno de esos elementos, pero dentro de la música. Veamos el caso ahora. Supongamos que nosotros estamos, en lugar de tener en este escritorio, sea el escritorio del Gabriel García Márquez, famoso escritor Nobel de literatura. Gabriel García usaba llegar a su escritorio a las 6 de la mañana. Trabajaba hasta la 1, 2 de la tarde. Pero lo primero que él hacía era acercarse a una copa como esta, que contenía agua, y en ella estaba una flor amarilla. Él se acercaba y se nutría del olor, del aroma, de la textura de aquella piel formada por la naturaleza. Siempre una flor amarilla. ¿Qué hacía Gabriel García Márquez? Se llenaba de sensibilidad. Él se enamoraba de la flor y la flor se enamoraba de él a través de sus sentimientos, de sus pareceres, de sus vivencias, generando sensibilidad, generando comunicación. O también nosotros, hablando de degustar, ¿qué nos diferencia entre un chef de estrellas Michelin como Gordon Ramsay o como Gastón Acurio, que son de los grandes, y hay muchos que pudiéramos citar, disculpen que no les cite a todos, chefs conocidos, reconocidos a nivel mundial, con estrellas Michelin? ¿Qué diferencia a esos jóvenes, a esos hombres, con aquella mujer o con aquel hombre que está haciendo su comida en aquel paraje suburbano o en aquella avenida muy suntuosa de las grandes capitales del mundo? La diferencia para nosotros está en los productos
que Él use y en la manera que Él los use, en la manera que Él los conmueva, pero al mismo tiempo que los renueve, al mismo tiempo que les vaya dando participación a cada uno de ellos. ¿Con cuál finalidad? Con la finalidad de que ese producto llegue al degustante, llegue a aquel hombre que está sentado ante la mesa para sentir aquel placer. Pero cuidado, ese hombre debe comprender que ese producto que él se está consumiendo, degustando en ese momento, pasa por un proceso de preparación de la tierra y hay que ser sensible, hay que tener la mirada en aquel que está abriendo surcos en la tierra para poder preparar la semilla en ese justo momento y en aquel preciso instante para que aquello pueda dar fecundación. Y luego el proceso de cuidado de aquella planta, de rociarle con la sabiduría de sus manos para poderla palpar, para poderla proteger. Y luego cuando viene el fruto, cuando viene la flor, cada uno de esos procesos conlleva a algo que se llama degustar. No degustes nada más de la comida cuando tú la veas servida. Lo importante de la sensibilidad es que tú seas capaz de valorar que detrás de aquel plato, hay otras acciones previas que se tuvieron que hacer para poder llegar a consumir aquella bondad de la naturaleza. O simple y llanamente veamos el caso de un campo florido, como el video que nos muestra aquí en este momento la coordinación técnica. Que podemos tener estas imágenes increíbles. Lo cierto es que las imágenes fueron captadas por un dron, como les decía, fueron realizadas en Lis, una localidad conocida por ser el segundo mayor jardín de flores del mundo. Este paisaje solo se puede disfrutar un mes y medio en el año, que va desde finales de marzo hasta mayo. Campos floridos de Ámsterdam, de tulipanes, que también pueden ser las hermosas flores que se dan en los bellos campos colombianos. Observen esa belleza, ese tapiz que está allí en esos campos de Ámsterdam. ¿Qué ocurre? Que cuando esa flor llega allí al ciudadano que la adquiere en las calles de Londres, o la adquiere en las calles de Nueva York, en las avenidas, o las adquiere en las calles de Shanghái, con apenas 72 horas después de haber sido cortadas. Hay sitios donde llegan hasta con 48 horas después de haber sido cortadas. Con aquella alegría del agricultor para sembrarla, del productor para cosecharla, del hombre que luego va al proceso de comercialización para llevarla en el menor tiempo posible, acondicionar aquel avión para que llegue o aquella cava para que llegue lo más fresco posible, para que nada se pierda, así como también para que todo el olor se vaya concentrado en esa alma. Cuando él toma la flor, él dice, esta flor fue cultivada por alguien que la vio, que la sintió, que la vivió. Hay que vivirla, hay que sentirla previamente y no tocar aquella flor y creer que ella nació flor. No, ella nació sensibilidad antes. Ella nació de un capullo. Ella nació de la apertura de aquella sede, como lo que iniciamos nosotros con la mariposa. O simple y llanamente veamos los múltiples intentos, el zigzagueo, la vida que tuvo que haber desarrollado Mark Zuckerberg para poder crear la red, una de las redes sociales de mayor penetración a nivel mundial, Facebook. Pues, ¿será que Mark Zuckerberg hizo
1 intento, 5 intentos, 10 intentos. Él ha confesado que no sabe la cantidad de intentos que tuvo que hacer. Es el zigzagueo de la flor, es el zigzagueo de la mariposa, es ir buscando de flor en flor hasta poder cosechar la miel. Así hizo Mark Zuckerberg. O veamos el caso y Zuckerberg, disculpe que retorne nuevamente a él, no se amilanó ante los miles de derrotas, de fracasos que se le presentaron en el camino. ¿Por qué? Porque cada una de esas derrotas se convirtió en enseñanza, en maestra, en aprendizaje, en vivencias compartidas, en motivación para seguir adelante. O como veamos el caso del presidente Barack Obama en el año 2008. Él no encontraba cómo llegar a los jóvenes. Decía, hay que llegar a los jóvenes. Estaba en ese momento las redes sociales en su auge mayor. ¿Y qué hizo Barack Obama? Buscó el apoyo de un joven o de un conjunto de jóvenes, One Million for Barack. ¿Qué significaba aquello? Significaba una vía para penetrar a los jóvenes. Se ubicó y en apenas pocos días, de menos de un mes, ya esa plataforma tenía 270,000 seguidores y alcanzó el triunfo. Se dice que uno de los grandes elementos del triunfo de Barack Obama fue haber incorporado a los jóvenes a esa plataforma Facebook en su campaña electoral, al punto que hoy es uno de los políticos del mundo con mayor penetración en las redes sociales, con aproximadamente 132 millones de suscriptores. El político que mayor suscriptores tiene a nivel mundial. Haberse sensibilizado con aquel olor de la flor de la juventud. Esos son algunos de los ejemplos que nosotros, vivencias, oportunidades que nosotros tenemos para compartir con ustedes de cómo se hace para tener una sensibilidad cultivada. En el fondo lo que se trata, de lo que hablamos es del cultivo de la flor, del cultivo de la sensibilidad, y eso es posible hacerlo. Eso también es posible, estimados amigos, si nosotros, discúlpenme para colocarme mis lentes y compartir con ustedes algo que me parece maravilloso, que es estar conscientes que esta vista necesita de este lente para poderse comunicar contigo mejor. Es decir, ampliar los sentidos, ir más allá de donde nuestros ojos pueden mirar. Así, observemos esta planta. Observemos una planta cualquiera en nuestro entorno, en nuestro jardín, en el jardín de la comunidad, en la calle cuando pasemos por la calle caminando. Al verle, ¿qué es lo que nosotros sentimos allí? Que ha habido una sensibilidad cultivada. Hay una formación, de lo que hablaba al inicio de mi intervención. Es la necesidad de desarrollar esas habilidades y capacidades. A eso se llama la formación sensible. Esa formación sensible se nutre ¿de qué? Se nutre de la razón sensible. Hay dos razones fundamentales. Una razón aquella que te obliga a mirar el entorno tal cual es. Pero hay otra razón sensible que te mira a mirar el entorno tal cual tú lo quieres ver, tal cual como tú lo percibes. A esa nos referimos como la razón sensible, que tiene que ser una razón cultivada también. ¿Por qué hay que cultivar la razón sensible? Porque esa es la que nos permite aperturar nuestros sentidos. Esa razón sensible es la que nos permite tener un elemento crítico. Esa razón sensible es la que nos permite, a través de la criticidad, observar
como decía Ismeri de José y Juan Javier anteriormente, para que la balsa de piedra no nos lleve al fondo del mar. Esa razón sensible es la que nos permite visualizar que a través de mi criticidad, de mi sentido crítico, de mi sentido de la razón, yo pueda valorar que encima de mí hay un conjunto de presiones, de ejercicios que intentan apoderarse de la condición humana, intentan apoderarse de mi juicio crítico para que yo no tenga ningún proceso creativo y que mi proceso creativo yo se lo pueda ceder a otro. A eso nos referimos. Eso es un proceso vital que nosotros debemos tener en la formación para que la escuela, que hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir y afirmar en este momento, no se siga destruyendo, no se siga corroyendo, no se siga salinizando para petrificar en sus estructuras internas el pensamiento. Que lo hagamos como lo que estamos observando en este video. Son niños de cualquier preescolar del mundo, pero en Japón, en China, ya están actuando de esta manera. Están actuando con los niños coordinadamente para que ellos valoren y perciban que su formación, igual que la felicidad, depende de la formación y de la felicidad del otro. En la medida en la cual conservemos bien el balón, hagamos el principio, como lo dije anteriormente, de la organización, una materia de esfuerzo para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, en esa medida vamos a sentirnos mejores ciudadanos alcanzando la ciudadanía. Es como dice Giraud. ¿Qué dice Giraud? Giraud, un gran pensador, lo que dice es que el maestro debe ser un intelectual para hacerle ver al individuo, para despertar esa membrana adormecida, para despertar como la flor, como el capullo al cual nos hemos referido anteriormente, y abrirse de par en par, como el vuelo de la mariposa, mas no como la trayectoria de una bala, para que los elementos de concientización, que los elementos de elevar los niveles de conciencia en el ciudadano sean cada vez más altos. Eso lo dice Giraud y nosotros lo compartimos porque la formación debe ser esa. Esa formación nos lleva a entender que maestro, cuando hablamos de maestro, no nos estamos refiriendo, estimados amigos, al que está en el aula. No. Porque para nosotros escuela son entornos formativos. Para nosotros escuela es la panadería, el sindicato, la universidad, la escuela, la orquesta, el teatro, la música, la danza, el deporte. El deporte en su forma más sublime de organización. Ustedes saben lo que significa para un deportista, como veíamos recientemente en una actividad que estábamos desarrollando. De los 12 meses del año, un deportista de alta competencia trabaja 12 meses al año. Él no se satisface con trabajar 13, porque no puede. Pero lo que sí hace es trabajar mínimo 10, 11 y 12 meses al año. Y hay quienes lo hacen como Michael Phelps, aquel famoso nadador medallista olímpico norteamericano, todos los días del mundo. Para él no hay domingo. Por eso, para nosotros son maestros. Maestro es todo aquel que es capaz de
usar el intelecto para despertar en usted, en mí, en él, en ella, los sentidos. Por eso estamos de acuerdo con Giraud cuando plantea eso. De tal manera que cuando nos vamos al vuelo de la mariposa, ¿qué es lo que conforma el vuelo de la mariposa y qué le diferencia de la trayectoria de una bala? No es nada más el zigzagueo, sino que la trayectoria de una bala busca un objetivo previamente establecido y ahora con las nuevas tecnologías es capaz de seguir el objetivo por cualquier escenario a donde ese objetivo se mueva. Sin embargo, ella es pesada, ella es rígida, ella es hermética, mientras que el vuelo de la mariposa es abierta, zigzaguea. No les invitamos a ver el video de cómo se transforma la oruga en mariposa, porque la mayoría de lo que hemos auscultado son largos. Pero observen, ella sale de un capullo de seda y allí cuando se va abriendo, se va aperturando, va saliendo un gusanito que se llama oruga y luego ese gusanito va reventando ese celofán hasta que salga por arte de magia, no, sino por un proceso bioquímico, natural, con aquel colorido, con aquella energía, con aquel nutriente, pero ella tiene que desprenderse un mínimo entre 6 y 7 veces su propio cuerpo, su propia piel, para poderle dar energía a lo que finalmente se produce. Así tenemos que ser nosotros, estimados amigos, como seres humanos, aprender de ese pequeño cuerpo vivo que está allí para darle vida, para darle color, para darle esencialidad a nuestra existencia. Debemos aprovechar y comprender que la clave está en aperturar los sentidos para poder valorar al músico, al compositor, al maestro, al intelectual, al astronauta, al biólogo, al político, al tecnólogo, al matemático. Lo que estamos es haciendo una transversalidad del pensamiento. El vuelo de la mariposa es un vuelo transversal. Así son las redes sociales, como lo habló Ismael de José, y así se comporta la cultura digital, como lo habló Juan Javier en su exposición. De tal manera que nuestra invitación es a que veamos la vida a plenitud y la vivamos a plenitud. Que la vida bien merece ser vivida como lo que somos, como unos seres inteligentes, como unos seres intelectuales, para que la vida sea mejor. Ese es nuestro sobre de invitación. La estructura final de la existencia del ser humano, hasta más allá de nuestras vidas, es a ser felices. De tal manera que esa es nuestra invitación. Y ahora, finalizando, que en la otra parte en la cual nos vamos a concentrar también, es a mirar que aquí los autores hablan en este libro de lo que se llama la inmensidad de poder ir de la internet a la pensanet, es decir, a pensar, a unir pensamiento con pensamiento, que es lo último que está planteando el señor Musk en el nuevo prototipo que acaba de inventar su empresa, y las capacidades futuristas. Aquí en este texto está planteado ese término pensanet. No queremos ser abusivos del tiempo de ustedes, pero sí queremos decirle que por primera vez en la bibliografía que hemos auscultado, que hemos nosotros revisado, con mucha humildad se lo decimos, estamos siendo los primeros en hablar de ese pensanet, que es lo que estamos observando, que va a transformarse la internet en los próximos días, en los próximos meses, años. Ya estamos trabajando en la posibilidad, el hombre está trabajando en la posibilidad de que transmitamos el conocimiento de un pensamiento a otro pensamiento. La internet en un proceso de revolución mayúsculo. De tal manera que
abramos nuestros sentidos. El hombre no tiene 5 sentidos. Los investigadores ya estamos convencidos, estamos mirando con alegría que hay sensores y sentidos en nuestra corporeidad en donde nosotros vamos a tener tiempo para ser cada día más felices. Esa es la intención. Vivamos con alegría y con felicidad. Y esto se come ¿cómo? Con los sentidos. Aperturando nuestros sentidos, siendo más sensibles, razonando mejor, yéndonos a la cultura digital, a las redes sociales con el mejor sentido de unidad y de humildad que lo tenemos nosotros como seres humanos, siguiendo nuestro propio vuelo y nuestros propios acontecimientos.